La ruta es genial, a ver con qué coche puedes mover el volante con esta facilidad, sin estresarte, enlazando curvas una detrás de otra. Esto es una gozada. Muy bien, la verdad, muy bien Peugeot. Este coche va muy bien, a pesar de que está gordo por las baterías. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo aquí estoy, si estoy conduciendo con un volante pequeñito, si en las señales de tráfico leo un texto que dice rappel y vamos en silencio absoluto, significa que estoy conduciendo por primera vez el Peugeot 308 2022 por las carreteras de Francia, concretamente cerca de Cannes, y en concreto la versión híbrida enchufable de 225 caballos, porque sí, hoy estoy haciendo mi primer contacto de este automóvil, al que tenía muchas ganas de subirme en marcha, cosa que llevo haciendo desde un rato, y vamos a repasar un poco las características de este coche. Recordad, y los que no habéis estado antes aquí, que ya grabamos un vídeo en el que os explicamos buena parte de los detalles del vehículo y cómo se siente y se ve en el interior. Hoy lo vamos a repasar, pero nos vamos a centrar además también en la conducción del vehículo, que es una de las cosas, yo creo que más importantes y en las que más ganas tendréis de saber de este vehículo. Un vehículo que, para empezar, es llamativo el salto que hay de precios tan grande con el asunto de la electrificación. Pasamos de los, siempre redondeando, de los 21.000 euros más o menos que cuesta la versión más económica, que sería la PureTech 110 caballos de gasolina con el tricilíndrico, ya sabéis, a la versión híbrida enchufable de 220 caballos, 225 denominada comercialmente, que es la que yo estoy conduciendo. Con su permiso me pongo las gafas para poder ver bien, que se va por encima de los 40.000 euros, redondeando hay 20.000 euros de diferencia, y es lo que trae la electrificación, ¿verdad? Luego a eso habría que restarle, habría que meterle una buena resta en lo que se refiere a las ayudas que te da el Estado, más de 5.000 euros. La cuestión es que lo que hace Peugeot aquí es renunciar ya a sacar versiones potentes que no tengan electrificación. Nos conformamos en gasolina con 110 o 130 caballos y en diésel con 130 caballos. Estos, los de 130 caballos, en diésel puede llevar la versión automática EAT8, la caja automática de convertidor de par, y la gasolina también, ambas funcionan muy bien. Y luego ya por encima, 1600 turbo, como ya casi seguro sabéis, pero asociada a una batería y a un motor eléctrico de algo más de 100 caballos, con dos versiones de 180 y de 220 caballos de potencia, con una autonomía y 1 kilómetro nada más de diferencia entre uno y otro, 60 kilómetros de autonomía, una autonomía muy buena para unos 12,4 kilovatios hora que tiene de capacidad, lo cual hace, bueno, pues que la mayoría de la gente en el día a día pueda conducir el vehículo exclusivamente en modo eléctrico. Y bueno, ¿y cómo va este Peugeot 308? Pues me he salido de la ruta y me he venido a una carretera de curvas justamente para experimentarlo, y la verdad es que os tengo que decir que me está gustando el coche. En primer lugar, una de las cosas que más me ha llamado la atención para bien es el asunto del aislamiento y de la calidad de rodadura de este coche. Está claramente por encima de la media, y el trabajo que ha hecho Peugeot en los cristales y en la espuma aislante que ha puesto estratégicamente en zonas altas de las puertas hace que la sensación que tengamos al conducir es de que hay muy poco ruido. Después, personalmente, a mí me gusta este volante pequeño porque te permite hacer muchas maniobras sin tener que soltar las manos, y además es que te incita a llevar una posición sobre él correcta, porque no tienes a dónde ponerlo, entre otras cosas, solamente en el lugar correcto. Y la verdad es que forma parte de eso que las sensaciones de conducción del coche sean bastante buenas. Es un vehículo con una buena relación entre confort y estabilidad. Ahí es a donde todos están peleando y donde no quieren perder la comba, en esa relación, en esa vinculación. Y al igual que ocurre con el Peugeot 508, a este Peugeot 308 le pasan cosas muy parecidas. Le pasa parecido eso, que tiene una muy buena relación entre confort y estabilidad. Y aunque en esta versión en concreto híbrida enchufable, con esa batería que llevamos aquí debajo, nos vamos a por encima de los 1.600 kilos de peso, el coche responde bastante bien en curva, y es de esos vehículos como ocurre con el Peugeot 508, que te tienes que creer un poco ese extra que tienen, porque el balanceo que te da a la hora de apoyar en curva, una vez que está apoyado, pues te transmite que a lo mejor no tiene esas características de conducción que realmente tiene cuando te acercas un poquito más a los límites del vehículo. Así que por todos estos motivos a mí me recuerda bastante al comportamiento dinámico que tiene el Peugeot 508. Bueno, como vais a ver a continuación, si os parece, vamos a darnos una vuelta por el interior y algunos detalles que he estado encontrando en el vehículo mientras lo he ido circundando, pero ya os avanzo que, al igual que le ocurre a su hermano, y por eso quería tenerlo presente en la explicación del coche, este no es un vehículo amplio. Son 4,34 metros, algo más de 4,6 lo que tiene la versión familiar,
que también hemos tenido ocasión de probar a fondo y de la que te voy a hablar en este vídeo. Y desde luego, si buscas un vehículo que tenga la mayor capacidad para llevar pasajeros y equipaje, este no va a ser tu coche. Y especialmente en lo que se refiere al espacio para las piernas traseras, a pesar de la ganancia de tamaño, no tenemos ni mucho más espacio para las piernas, ni mucho más maletero. Vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Un detalle que me ha gustado: en la inmensa mayoría de los coches comienza a ser habitual poner ahí debajo el tirador del portón. Aquí podemos abrir con el maletero con la llave, pero el tirador manual lo tenemos aquí guardado, de manera que es muchísimo más fácil acceder a él y no nos vamos a manchar cuando accedamos a él. Maletero más pequeño, lógicamente, para las versiones híbridas enchufables. Salidas de escape que forman parte de la decoración del paragolpes. Aquí no hay ninguna salida de escape, son falsos. Frontal, marca de la casa, tremendamente agresivo, como se puede ver, en el que la parrilla es la protagonista. En las versiones GT o GT Line, los faros son LED Matrix. Las llantas de esta versión híbrida enchufable de 225 caballos, con esos apósitos para hacerlas más aerodinámicas y al mismo tiempo que se oculten esas tapas. Ilustrando el detalle de cómo lleva la banqueta trasera al coche, es una banqueta un poco extraña, ya veis este resalte grande que guarda debajo los componentes de las baterías y del motor eléctrico. Y aquí hay un espacio muy grande que está desaprovechado para la banqueta. No me gusta cómo está resuelto, la verdad. Dos tomas USB-C para las plazas traseras y unos aireadores para los ocupantes de estos asientos. Desde la posición trasera, como podéis ver, el reposacabezas integrado, no tiene ninguna entrada de luz. Plástico duro y un pequeño portapapeles de cortesía. Espacio justo para ir atrás. Se puede meter el pie hasta el empeine, como se ve, y no es desde luego de los coches más espaciosos que hay en el mercado. Y además, esta versión híbrida enchufable tiene la banqueta un poquito inclinada y la verdad no vamos a tener aquí una calidad pasados los kilómetros detrás tan alta como en otros vehículos competidores, aunque ya veis, para una persona que no llega al 1,80 como yo, el espacio para las rodillas es suficiente, pero no sobra. ¿Qué hace ese? Está loca la gente. Bueno, hay una cosa llamativa que ha hecho Peugeot, que es que no nos dan la medición del maletero en una medida estándar, nos la dan en litros de agua. 360 y pocos litros de agua tiene la capacidad del maletero en versión híbrida enchufable, como estoy conduciendo yo, poco más de 410 en las versiones estándar, diésel o gasolina, que no llevan baterías bajo el piso. Es un maletero tirando a pequeño, que unido, como digo, al espacio en las plazas traseras, pues hace que no sea el coche más apropiado para llevar ocupantes y equipaje, aunque hay suficiente para 4 adultos, como habéis podido comprobar con mi presencia. Es algo muy parecido a lo que le ocurre al Peugeot 508. Son vehículos en los que la marca, bueno, pues lo fía todo a la versión familiar. Bueno, estoy ahora circulando por una carretera bastante caracoleada, y dejadme que os diga igualmente que hay una mejora clara también en lo que se refiere al funcionamiento del sistema multimedia. Ahora es más rápido, es más potente, y ha habido una actualización potente e importante en lo que se refiere a las pantallas, valga la redundancia, porque ahora tenemos bastantes accesos rápidos. Y bueno, la solución que ha buscado Peugeot a la hora de intentar hacer que esto sea mucho más fácil de utilizar es ponernos muchos botones y duplicarlos, ¿no? Quizá hay una solución que sea más inteligente, que sea más interesante, pero esto es lo que ha hecho Peugeot. Quería simplemente navegar por los distintos menús de esta pantalla 3D u holográfica, como le llama Peugeot. Peugeot le llama 3D, en la que, bueno, pues se va mejorando las grafías y las transiciones también son un poquito más rápidas que antaño. Mucho diseño gráfico, como podéis ver, por encima de la legibilidad, pero no plantea ningún problema, y realmente tener esta visión del navegador es muy agradecida a la hora de conducir. Es un acierto que la hayan incluido. Aquí veis las rayitas que nos quedan de batería en esta representación gráfica, y aquí tendríamos una mini instrumentación con datos del ordenador de a bordo, la bandera francesa que no falte. Cosas interesantes de este Peugeot 308. Aquí tenemos el cargador inductivo para el teléfono móvil. Se coloca en este hueco, al lado del botoncito. Como siempre, el cambio de marchas, automático en este caso. Estoy con la versión híbrida enchufable. No me acaba de convencer que esté por debajo del nivel, hay que meter ahí el dedo. Y como veis, tiene una función B, una función brake,
que viene a simular algo así como el pedal único en el que el vehículo tiene más retención. Una idea curiosa e interesante, un accesorio. Peugeot ha desarrollado 3 accesorios para colocar aquí en el posavasos, que tiene para 2 portabotes, que están hechos con una impresora 3D. Uno para las gafas de sol, otro para el teléfono móvil, que es este, y otro para botellas. Voy a colocar aquí el móvil, por si lo queremos llevar en esta posición. Y el botoncito, todo esto típico de Peugeot, Citroën, ahora Stellantis, con los distintos modos de conducción. Este coche tiene 3, híbrido, eléctrico y normal. Manejo de los dispositivos del coche y sistema multimedia. Interesante lo que ha hecho Peugeot en este vehículo. Aquí abajo tenemos unos botones físicos, configuración del coche, climatización, desempañamiento, recirculación del aire, sistemas de desempañamiento igualmente y climatizador on-off. Con todo esto tenemos unos accesos directos que siempre van a estar ahí puesto que son botones físicos. Pero luego a continuación tenemos lo que llaman los toggles, que son botones digitales, como podéis ver aquí. Estos son distintas pantallitas y la gracia de esto es que son accesos directos que además podemos configurar y cambiar a nuestro gusto y deseo. Y un tercer nivel, que es la pantalla en sí, en la que vamos a poder manejar todas las aplicaciones y todos los dispositivos del coche tal y como deseemos. Aquí tenemos además un acceso directo a la climatización, que justo acabo de encender, un mirror screen para el teléfono móvil, e igualmente también aquí vamos a poder añadir pues todas aquellas apps que vayamos bajando al coche. Este coche tiene actualizaciones over the air, es decir que gracias a que tiene conectividad va a poder cambiar y actualizar funcionalidades del vehículo. Ya veis que tenemos también un medidor de la calidad del aire y si nos vamos moviendo pues vais viendo que vamos pasando por los distintos menús. Yo voy a hacer una cosa, vamos a ver en una pantalla estratégica donde haya cosas que configurar, dejo el dedo colocado aquí y ahora te dice que aquellos ítems que ha resaltado los selecciones. Por ejemplo, voy a seleccionar AC y ahora nos ha cambiado a AC Climate aquí, y así de esa manera podemos tener siempre los accesos rápidos que nosotros deseemos. En el interior, como es marca de la casa, el volante del iCockpit achatado por arriba y por abajo, un volante muy pequeño en el que nuestras dos manos ocupan una superficie muy concreta para llevarlas colocadas. Sinceramente, menos sitio para llevar las manos mal puestas al volante y más oportunidades para hacer maniobras con las dos manos puestas en el volante. Personalmente apruebo la moción y me gusta el formato del iCockpit. Como siempre digo, es una cosa que tiene que probar todo el mundo y sentirse a gusto para decidir si, bueno, pues le conviene o no. A mí personalmente me gusta el sistema y me convence, independientemente de que, como veis, la instrumentación es bastante pequeña para lo que se lleva hoy en día, pero legible. Si tuviera menos diseño y fuera menos fashion con el sistema 3D, etcétera, 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 pues sinceramente mejor. Pero esto es lo que hay. Bueno, a nivel de ergonomía, pues yo recomiendo como siempre probar un coche tan lleno de botonería como este. Lo que sí que ha mejorado claramente, al margen de la calidad de las pantallas, aunque hay una continuidad en cuanto a la tecnología, pero claramente mejor, es el asunto de las calidades de acabado del vehículo. La verdad es que transmite una sensación de ser bastante sólido, aunque hay mucha concesión al diseño en el sentido de que todas estas aristas, todas estas líneas y todos estos niveles hacen que se reste espacio en el interior. Mención aparte merece esta súper prominente plataforma que tiene la parte del acompañante con esa guantera que luego no es tan grande. Lo que sí que está muy bien y hay que aplaudir, al margen de la calidad de remate y de rodadura que tiene el coche, que es lo mejor de este coche, es el asunto de los asientos, en este caso con homologación AGR, es decir, que tiene una homologación específica de ergonomía, bueno, pues para asegurar que podemos tener aquí largas sentadas. En este caso yo llevo una unidad con, ya veis, una tela específica que quiere simular el Alcantara, pero bueno, pues para los climas como el nuestro hay que tener en cuenta que esto va a ser bastante más caluroso que un asiento convencional de tela y probablemente de un cuero perforado que sea de calidad. En modo eléctrico llegamos aproximadamente a 130 km por hora antes de que el motor térmico se encienda. Ahora en una conducción dinámica, como estoy haciendo yo, camino de Cannes, podéis escuchar cómo se ha encendido el motor térmico a medida que nosotros estamos solicitando potencia y aceleración más fuerte en una conducción más agresiva. Contrasta la forma de sonar y de entregar la potencia entre el motor eléctrico y el térmico.
Pues obviamente hay una parte que sí. Si vas con suavidad y utilizando en el modo eléctrico, el coche pues tiene una entrega muy agradable y tiene también ese sonido ausente que, bueno, pues marca la diferencia en cuanto a tener electrificación o no. Una vez que entra el motor térmico, toma el protagonismo. Siempre hay que tener en cuenta que la suma de la potencia del motor térmico y eléctrico no es la potencia total del vehículo. Aquí tenemos un motor térmico de hasta 180 caballos que hace que, bueno, pues la suma combinada sean 40 más, aunque el eléctrico tienes muchos más. Entonces, cuando entra en funcionamiento el motor térmico, realmente el que hace la mayor parte del ejercicio de mover al vehículo, de transmitir la potencia, es el motor térmico. Por lo tanto, no estamos hablando de un misil y tenemos ahí el sonido del motor de 4 cilindros. Vamos a hacer un adelantamiento, pero ya veis que el sonido del motor entra bastante contenido y, bueno, pues en general es un vehículo muy agradable. Mención también para el tacto de freno, que no es que sea la bomba en lo que se refiere a mordiente, pero bueno, por lo menos es progresivo en la pisada y se puede regular bastante bien. La versión familiar del 308 comienza en la gama con un precio de alrededor de 24.000 euros. Es un vehículo más largo, tiene una anchura idéntica y un poquito más de altura y distancia de ejes. Son 4,6 metros de longitud y un poquito más de batalla, lo que lo pone por encima de la media ligeramente en cuanto a tamaño respecto a vehículos de la competencia. Esto, según Peugeot, redunda en un espacio interior superior. Sin embargo, por lo que hemos podido comprobar, el espacio es normal para un vehículo del tamaño que tiene e incluso un poco menor de lo esperable. Eso sí, tiene algo más de altura atrás y un poquito más de distancia para las rodillas para poderte sentar en tallas altas, y de esa manera gana un poquito respecto al vehículo estándar, al vehículo berlina, que es con el que la mayoría de las personas acaban decidiéndose la compra. Bueno, este es un coche, si lo comparamos con vehículos como un Skoda Octavia Combi o un tipo familiar, está claramente por detrás en lo que se refiere a espacio en el interior. Respecto al maletero, también depende de si compramos una versión híbrida enchufable o no. Eso sí, aquí vamos a encontrar mucho más espacio. Tenemos 548 litros en las versiones electrificadas por hasta 608 litros, que ya es una cifra muy buena, siempre con esta peculiar medición de Peugeot. Todos los Peugeot 308 tienen 4 niveles de equipamiento: Active Pack, Allure, Allure Pack y GT, y en los más altos tenemos, como os he contado, los faros de Full LED con llantas de aleación de entre 16 y 18 pulgadas. Este nuevo Peugeot 308, que estrena plataforma, igualmente añade muchas funcionalidades de asistencia a la conducción que ya empiezan a ser típicas en la categoría. El detector de vehículos en el ángulo muerto ahora funciona a mucha más distancia que antes, y tenemos igualmente nuevos sistemas de asistencia a la conducción hacia atrás, en marcha atrás, que es una de las novedades que traen los vehículos nuevos, en este caso de tráfico cruzado. Igualmente tenemos un sistema de frenada automático de emergencia que no solamente reconoce coches, sino también a peatones y ciclistas, un lector de señales de tráfico e igualmente también detección de fatiga del conductor. Y próximamente va a venir un paquete denominado Drive Assist 2.0, con el que además el vehículo va a tener, combinado con el programador de velocidad activo, la capacidad de mantener al coche dentro del carril y también realizar adelantamientos de una manera semiautónoma. Va a requerir, lógicamente, que el conductor ponga el intermitente y dé el visto bueno, y que va a funcionar a una velocidad entre 70 y 180 km por hora. Este es el nuevo Peugeot 308. Es interesante y curioso que durante la presentación me he acercado a los compañeros a preguntarles si el coche les convencía en lo que se refiere al asunto del volante, que es un poco lo que más controversia genera en este vehículo, y la mayoría me confesaban que no se sentían nada cómodos con él y que no estaban a gusto. Es justamente lo contrario, valga la redundancia, de lo que a mí me ocurre. Me siento cómodo desde el primer momento y no solamente no me parece un problema, sino que además me parece que tiene ventajas y que ayuda incluso a que el coche funcione mejor, entre comillas, en el sentido de que podemos hacer maniobras con más confort y rapidez que con un volante normal. Es importante que lo pruebes y que sientas si es para ti o no, porque bueno, esta particularidad que vas a tener que experimentar a lo largo de toda la vida útil del vehículo, pues tienes que estar convencido de ello. Al margen de esto, como os he ido contando, el Peugeot 308 destaca claramente por la calidad de rodadura que tiene ahora, por un sistema híbrido enchufable de muy buena calidad aparentemente, combinado con esta mejora en lo que es la estructura del vehículo y su aislamiento. E igualmente también es un vehículo que está pensado, bueno, pues para llamar la atención, para ser un coche diferencial en una categoría en la que los coches tienen que competir o tenían que competir por un espacio cada vez más pequeño.
y desde luego que esto redunda en un espacio en lo que se refiere a las plazas traseras y el maletero más pequeño que el resto. Peugeot decía con el 508 que la gente hoy en día que quiere espacio compra un vehículo SUV y ha seguido la filosofía del 508 en el 308, haciéndolo más agresivo en cuanto a la estética y en cuanto al tamaño, incluso a cómo cae la altura del vehículo por detrás ligeramente, para hacerlo pues más llamativo y quizá más juvenil, sacrificando esa parcela. Es un muy buen coche en el que las versiones diésel son igualmente interesantes, en el que el 1.2 de gasolina, pues para mí sería el vehículo menos interesante de la gama, aunque probablemente va a ser el menos vendido por el hecho de que el motor tricilíndrico funciona muy bien, pero no tiene ese refinamiento que uno espera de un vehículo como este. Y desde luego las versiones híbridas enchufables serían las más interesantes si no fuera también porque por una cuestión de precio, pues un vehículo que se va a quedar sobre los 35.000, 34.000 euros con ayudas no es ya un compacto para todo el mundo. Nada más, queridos amigos, espero que esta prueba os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.